Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este Shabbat, que es el día 15 del mes de Tisri, del año 5764, 11 de octubre del año del 2003, corresponde una lectura especial que se le titula la Perashá Sukkot. Sukkot, y es precisamente del día 1 del primer día de la fiesta que se le ha dado por llamar en español tabernáculos, Sukkot 1. Y en esta semana nos corresponde leer tres pasajes. Uno de ellos es Vaikra, Levítico, capítulo 22 del 26 al capítulo 23, 44. El libro de Bamidbar, Números 29 del 12 al 16. Y por último el libro de Zacarías del capítulo 14 del verso 1 al 21. En esta tarde vamos a compartir un poco acerca de lo que sería la introducción a esta festividad que se le conoce como Sukkot. Si ustedes recuerdan, durante los últimos días nosotros hemos pasado de un momento de felicidad. ¿Se acuerdan ustedes en la festividad de Yom Teruah, en la cual nos pudimos gozar? Y de ahí, de esta alegría y esta felicidad, pasamos a los días de recogimiento, los días en los cuales el pueblo del Eterno dispone su corazón para escuchar su voz y ponerse a cuentas primeramente con el prójimo, de tal manera que cuando llegue el día de Yom Kippur, el día de expiación, cada uno de nosotros podamos estar a cuentas delante de Hashem. En estos últimos días todavía se deberían de ver más conmovidos por una situación que el Eterno permite que su pueblo viva cada año, al menos durante una semana, 7 días, fuera de su casa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentimiento tendrían si les dijera yo, se van a cambiar de casa? Y tan solo el hecho de pensar todo lo que tienen que empacar, todos los muebles si les quedarán en el nuevo lugar. Hay muchas cosas que vienen de la mano con el hecho de reflexionar al respecto de un nuevo lugar, de un nuevo hogar. Yo recuerdo que hace poco que tuvimos la bendición de cambiarnos a la casa, a su casa, pues desde el lugar en donde sale el sol, desde la luz cómo te da, desde que tu ropa ya no la tienes en el mismo lugar, desde que el baño ya no te queda tal vez tan cerca, o ahora te queda más cerca de como estabas tú acostumbrado, de que la cocina tal vez te queda cerca o tal vez te queda ahora lejos, la sala, la disposición en general del hogar, trae consigo un cambio rotundo en lo que vendría a ser la vida de cada uno de nosotros. Tal vez seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo los mismos muebles, la misma ropa, pero tan solo el hecho de tener una nueva disposición de las cosas dentro del hogar cambia completamente nuestra concepción de lo que es la vida. Tan es así que antes los lugares a los cuales tú acudías tal vez te podrían ahora quedar más cerca, o tal vez al contrario, mucho más lejos. Pero en estos días precisamente el Eterno ha dispuesto una festividad llamada Sukkot, es el plural de la palabra Sukkah en singular, cabaña, en la cual el Eterno dispone que su pueblo durante una semana al año debería de salir precisamente para morar en una vivienda temporal que no iba a tener, y eso es muy importante, a mí al menos me interesa muchísimo, no iba a tener una división, no iba a tener recámaras, no iba a tener baño, no iba a tener una sala, no iba a tener un comedor. Era una vivienda temporal como la que ustedes ven aquí afuera, en la cual podríamos cada uno de nosotros habitar, comer, dormir, platicar acerca de la Torá, pero que sin duda alguna nos llevaría a cada uno de nosotros a una gran reflexión. Y esta importante reflexión es el hecho de poder meditar y traer a memoria toda bendición que el Eterno nos da por causa de toda bendición recibida material primordialmente. Yo recuerdo de las últimas veces que estuvimos en la Sukkah, no llevé yo almohada, no me preparé, y al día siguiente cómo me dolía el cuello por no haber tenido almohada. Y yo después le dije, Eterno, gracias porque tú me dices una almohada. Y hasta ese momento tal vez nunca le iba a agradecer a Hashem
ver tenido una almohada. Y les pregunto yo a ustedes, ¿alguna vez específicamente le han dicho al Eterno, Eterno, gracias porque tengo una almohada? Y en esa semana que nosotros transcurrimos morando bajo el azúcar, pues no nada más era una almohada, sino también nos picaron los moscos. No nada más nos picaron los moscos, sino además nos desvelábamos porque estábamos charlando respecto de las cosas del Eterno. Y no nada más ellos, sino que el hecho de salir y morar en un lugar completamente diferente a tu hogar, pues por supuesto que te cambia los horarios, te cambia todo. Y no cabe duda que una silla, que una mesa, que la almohada, que la suavidad de la cama, en definitiva, uno la valora en sobremanera. De ahí que el Eterno, siendo sabio, una vez al año nos toma y literalmente nos sacude y nos comienza a decir, mira de dónde te saqué y ahora cómo vives. Reflexiona las bendiciones que tienes y compara cómo deberías tú de estar. Y precisamente es motivo esta semana de abundar en todas estas cuestiones. Y yo recuerdo que le decía a mi esposa hace no muchos días, y es que yo estaba estudiando la Biblia y de repente volteaba para un lugar de nuestro hogar, volteaba para otro, caminaba, veía otras cosas, y yo le decía a mi esposa, para mí es increíble el solo hecho de pensar que cada cosa que está dentro de esta casa, me acuerdo perfectamente bien en dónde la compramos. Me acuerdo perfectamente bien el esfuerzo que tuvimos que poner para haber adquirido todo lo que yo puedo ver con mis ojos. Y todo lo que yo veía debajo de la televisión, los muebles, absolutamente todo me acordaba yo perfectamente bien, o trataba yo de hacer memoria en dónde lo habíamos adquirido y el esfuerzo que había habido de por medio. Yo hace algunos meses les platicaba que cuando mi esposa y yo nos casamos, no tuvimos la bendición de tener una sala, y recuerdo que les comentaba yo que nuestra sala era una caja literalmente de madera. Eran de esas cajas que aquí en la Nissan, ¿se acuerdan ustedes? En la Nissan, en donde elaboran vehículos, son cajas fuertes, y teníamos nosotros una alfombra, y la alfombra la poníamos arriba de la caja, y de respaldo teníamos unos cojines que por ahí nos habíamos encontrado, y esa era nuestra sala. Y pues bueno, Baruch Hashem, ya no nos sentábamos en el suelo, pero ya teníamos un sillón adaptado para poder reclinarnos y ver la televisión. Y yo no sé, yo creo que las condiciones de cada uno de nosotros han sido muy muy diferentes. He conocido matrimonios que cuando se han casado no les ha quedado otra cosa más que dormir en el suelo. Otros, tal vez con una cama por ahí que les regalaron. Otros tal vez tuvieron la bendición de planear perfectamente bien antes de casarse y haber tenido una cama nueva, pero en definitiva las condiciones en las cuales, de la fecha en la cual cada uno de nosotros nos casamos a los años o los meses que cada uno de nosotros tenemos después de habernos casado, ha habido un cambio notorio, ha habido un cambio radical. Hace poco que yo, meditando al respecto de las cosas que el Eterno nos da a cada uno de nosotros, pues no dejo de pensar que verdaderamente somos muy ingratos, porque después de el esfuerzo con el que, y la dedicación y el anhelo de tener determinada cosa a la semana, después de haber estrenado tu refrigerador tal vez, ya se te olvidó el anhelo que tenías por haber tenido un refrigerador nuevo, o una lavadora en el caso de las mujeres, ¿no? Y ya después de hace algunos meses que la tienen nueva, o algunos años, ya se olvidan de la bendición y de la gratitud que le deberíamos de tener a Hashem por causa de lo que Él nos ha dado. Así es que vayamos al libro de Vaikra, capítulo 23, verso 33, en donde Levítico 23, 33, en donde la Escritura precisamente nos va a hablar de esta festividad tan importante denominada Sukkot, que es el capítulo por excelencia para remontarnos a lo que son todas las fiestas de Hashem. Y dice la Escritura, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos Hashem por 7 días. El primer día
Habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Hashem, al 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, la fiesta que denomina la Biblia al español en la Reina Valera tabernáculos, en el hebreo es Sukkot. La palabra singular, un tabernáculo o una cabaña, sería Sukkah. ¿Cómo se le conoce escrituralmente a esta festividad? En primer lugar, como ya lo hemos leído, pues precisamente se le conoce como Hag HaSukkot, o sea, esto es la fiesta de las cabañas. De acuerdo a lo que acabamos de leer en el libro de Vaikra, capítulo 23-34, Levítico 23-34, ahí nos encontramos el primer nombre y que es el más conocido de la fiesta, Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas. El segundo nombre con el cual se le conoce esta festividad es la fiesta de Hag Asif, que es la fiesta de la cosecha. Y vamos al libro de Shemot, Éxodo 23:16, Hag Asif, Shemot 23:16, y dice en la Biblia, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Shemot 23:16. Y ahí cuando al español traducen la fiesta de la cosecha, precisamente es la frase Hag Asif, que es la fiesta de la cosecha. Un tercer nombre escritural que se le da a esta festividad es Zman Simchateinu, que vendría a ser el tiempo de nuestro regocijo o el tiempo del gozo. Zman Simchateinu, que es en Devarim capítulo 16 verso 14, Devarim 16:14, es ahí donde encontramos la frase Zman Simchateinu, el tiempo de nuestro regocijo. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levín, el levita y el extranjero, el gerim, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Otro nombre con el cual se le denomina esta festividad simple y sencillamente es Hag. Hag, ¿qué significa Hag? Fiesta. Entonces, si nosotros decimos voy a la fiesta, en estricto sentido ese nombre se le utiliza escrituralmente en los Kitvei Kodesh, en las Sagradas Escrituras, para denominar precisamente la fiesta de Sukkot. Y esto lo encontramos en Levítico 23:39. 23:39 hasta el 41, ahí aparece varias veces la palabra Hag, la fiesta. Levítico 23:39 dice, pero los 15 días del mes séptimo haréis fiesta a Hashem. Ahí está la palabra Hag. Por 7 días, el primer día será de Shabbat, de reposo, y el 8º día también será de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Hashem vuestro Dios por 7 días, y le haréis Hag, otra vez fiesta, a Hashem por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. De ahí que hay al menos 4 nombres que la escritura le denomina esta fiesta. Entonces sería Hag HaSukkot, Hag Asif y Zman Simchateinu, y por último Hag, que vendría a ser la fiesta de las cabañas, la fiesta de la cosecha, el tiempo de nuestro regocijo y por último la fiesta, tal y como lo he mencionado en el orden hebreo. ¿Cuál es el objetivo? Esta sería la pregunta básica. ¿Cuál es el objetivo y por qué el Eterno permite o tiene a bien darnos un mandamiento al respecto de la fiesta? Vean el verso 42, ahí mismo del libro de Levítico, Vaikra 23. Levítico 23:42. Y ahí la escritura nos va a dar el objetivo por el cual el Eterno da a su pueblo el mandamiento de esta festividad. Y dice el verso 42, el pasuk 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en Sukkot, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel
cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Hashem, vuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo que nos dice la Escritura al respecto de por qué nos permite que durante 7 días habitemos en Sucot, en cabañas? Ahí lo dice claramente que el objeto es que nosotros y nuestra descendencia recuerde cómo es que el Eterno tuvo a bien sacar con mano poderosa a nuestro pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y durante algún tiempo importante lo hizo habitar en Sucot, en cabañas. Cada una de las familias tenía su propia sucá, y entonces era en estas cabañas, en estas moradas temporales, las cuales nuestro pueblo tuvo que estar habitando durante varios años después de su salida de Egipto. Así es que, si bien es cierto, esta fiesta es una enseñanza importantísima para nosotros, es mucho más importante que cada uno de nosotros hagamos un énfasis con nuestros hijos del por qué el Eterno permite que vivamos durante 7 días en las Sucot. La Biblia, en el libro de Levítico 23:40, ahí mismo, Vaikra 23:40, nos habla de lo que se le ha dado por denominar los Arba Aminim. ¿Qué son los Arba Aminim? Lo que vendría a ser en español las 4 especies. Levítico 23:40, los Arbat Aminim. Dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos. ¿Sí lo ven ahí? Entonces estamos hablando, en primer lugar, no me gustó la traducción al español que hace la Reina Valera, porque en el hebreo no se encuentra la palabra ramas con fruto de árbol hermoso, sino en el hebreo nada más dice fruto de árbol hermoso. Y después dice, ahora sí, ramas de palmeras, y después ramas de árboles frondosos, y por último sauces de arroyos. A ver, repitan conmigo. Primero es fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árbol frondoso y sauces de arroyo. Estas 4 especies tienen un significado de acuerdo a lo que es la tradición. En primer lugar, el fruto de árbol hermoso, que se le conoce como etrog, es un fruto cítrico, tan grande o más grande aún que la lima. De ahí que para lo que es los Arba Aminim, bien podría utilizar cualquier fruto cítrico, que en sí mismo es bello a la vista. Es curioso cómo es que el entendido... ¿Se acuerdan ustedes cuando Jabá y Adán estaban en el Gan Edén, en el huerto del Edén? Le dijo al Eterno que no comieran de un árbol. ¿De cuál? ¿Del árbol de la vida les dijo que no comieran? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y en apariencia este árbol tenía un fruto hermoso, y que la historia le ha dicho, bueno, pues es una manzana. En el judaísmo dicen no era una manzana, era una uva. Y bueno, bien a bien, ¿quién podría tener la certeza para poder decirlo? Yo creo que cuando estemos con el Eterno muchas preguntas tendremos y le diremos, déjame verlo, porque sin duda alguna lo veremos cuando estemos con Él. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Veremos ese árbol. Entonces ahí saldremos de dudas. Mientras tanto, la tradición al respecto de lo que es fruto de árbol hermoso lo considera como un etrog, un fruto cítrico. De ahí que podrían utilizar una lima o un limón, tal y como lo tenemos nosotros aquí. Este lo trae unido, y la tradición lo conceptualiza como un árbol bello para la vista. Las ramas de palmeras, que se le conocen en el hebreo como lulá, estas ramas de palmeras, aquí mi Eshet Hail, mi esposa, tuvo bien amarrarlas. Es una palmera que en sí pica, hay que tener cuidado para tomarla, y que esta palmera da como fruto precisamente dátil. En Cuernavaca, curiosamente, como es casi el Gan Edén, dice que también corta.
Bueno, en Cuernavaca uno se para en los invernaderos y le dice, ¿me das una palma datilera? Y bueno, hay una especie de palmera que le dicen así datilera, sin embargo no da frutos dátiles, da un fruto que no es comestible y que se parece al dátil. Sin embargo, la tradición ha dicho que el ulab, esta palmera que da como fruto el dátil, es precisamente la rama que habla la escritura, la rama de palmera. En tercer lugar es la rama de árbol frondoso, y la tradición enseña que se le denomina adás, y que vendrían a ser las ramas de mirto, y es rama de mirto precisamente porque es unas ramas que en sí mismo, si ustedes las observan aquí, están muy juntas, ¿cómo se dice? Muy tupidas precisamente. Este vendría a ser el mirto, lo que en la escritura le denomina las ramas de árbol frondoso. Y por último es el sauce de arroyo, conocido en hebreo como arabá, que si ustedes observan aquí también es un árbol frondoso y que le denominan también llorón. Son estas ramas que tenemos nosotros por acá. Ahora bien, según el Midrash, cada una de estas especies representan a distintos órganos del cuerpo. En el caso en particular del etrog, simboliza el corazón, de lo que vendría a ser, ¿cómo les dije que se le llamaba la palmera? El ulab. De lo que viene a ser el ulab simboliza a la columna vertebral, tal y como lo vemos nosotros. Si se digan, esto vendría a simbolizar la columna vertebral. El adás, ¿qué era el adás? Las ramas de mirto vienen a simbolizar los ojos. Y por último, el arabá. ¿Cuál es el arabá? El sauce de arroyo viene a simbolizar la boca. Por las características que tiene cada una de estas especies, asimismo, en el Talmud nos enseña que, de acuerdo a las características que tienen cada una de estas especies, asimismo simbolizan a cada uno de los hijos del Eterno que forman parte del pueblo de Israel. El etrog, si ustedes lo toman, ¿se acuerdan ustedes cuando se acercan? En definitiva es oloroso, ¿están ustedes de acuerdo? Y además tiene un sabor. El etrog, simboliza a aquel hombre o mujer que conocen la Torá y además la practican. Por lo tanto, no nada más huelen, sino también saben. El ulab, la rama de palmera, tiene, ¿se acuerdan ustedes que yo les estaba explicando? Que tiene un fruto, que es el dátil. Tiene un fruto, pero cuando tomamos, ¿se acuerdan ustedes el dátil en la fiesta de Yom Teruah? Si ustedes se lo acercan a su nariz, el dátil no tiene olor. De ahí que el ulab va a dar frutos, sin embargo no tiene aroma. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella persona que es practicante de la Torá, pero que no necesariamente tiene conocimientos de Torá. ¿Qué quiere decir? Que no es una persona precisamente muy instruida, pero lo poco que conoce es lo poco que siempre está haciendo. El adás, lo que vendría a ser el mirto. El mirto igualmente, si nosotros lo acercamos, tiene un olor el mirto. Ahora, el mirto en realidad que tiene un aroma, pero es un árbol que en sí mismo no da frutos. Por lo tanto, va a representar a aquel hijo del Eterno que va a conocer la Torá, pero por cuanto no tiene frutos, es decir, no la cumple. ¿Sí? Entonces, lo que vendría a ser el adás, el mirto, tiene olor, pero no tiene fruto. Esto es, conoce Torá, pero no la hace. ¿Ustedes conocen la gente que conoce Torá, pero que no la hace? No digan nombres, por favor. ¿Conocen ustedes a gentes que sí hacen Torá, pero no conocen Torá? Hay mucha gente también, por supuesto. Y por último, el arabá o el sauce, que es un árbol sin fruto y asimismo sin aroma. Y es el perfecto ejemplo de aquel hijo del Eterno que ni conoce Torá, ni hace Torá. Lo importante es que la mitzvah nos va a llevar en un momento más
precisamente hacer lo que hizo mi esposa, a juntar estas 4 especies, en las cuales una de ellas tiene un sabor y además tiene un olor, otra que tiene un olor pero no tiene un fruto, otra que no tiene olor pero tampoco tiene fruto, y por último, ¿cuál me faltó? La que no tiene olor pero que sí tiene fruto, que es el ulá. Al momento de que vamos a cumplir la mitzvah y vamos a juntar estas 4 especies, en realidad es justamente lo que el Eterno pretende hacer con cada uno de nosotros. Juntarnos a cada uno, dependiendo de las características que cada uno de nosotros tiene, con el objetivo de que nos influenciemos los unos a los otros. Y que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad, o mejor dicho, nos demos la oportunidad de convivir, no obstante de las diferencias que cada uno de nosotros presentamos como hijos de Hashem. Así que esto es un perfecto ejemplo de que, a pesar de que cada uno de nosotros, cuando llegáramos a la Keilah, quisiéramos que la gente fuera igual que como yo soy. ¿Qué quiere decir? Si yo llego a la Keilah, yo diría, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pudiera decir una persona. Otra persona pudiera decir, ¿por qué no nos ayudan sin necesidad de decirles ayúdenos para recoger los instrumentos musicales? Otra persona pudiera decir, ¿por qué no recogen las sillas sin que tengamos necesidad de decirlos? Otros podrían decir, ¿por qué no recogen la basura que ven tirada? Todos quisiéramos que fueran como nosotros somos. Eso es una ley, o es algo que conlleva a sí mismo lo que vendría a ser la humanidad de cada uno de nosotros. Pero lo que aprendemos a partir de estas 4 especies es justamente que, si bien es cierto, todos formamos parte de un pueblo, en definitiva, tenemos que cumplir lo que dice el Brit Hadashah. ¿Y qué dice el Brit Hadashah? Llorando con el que llora, alegrándose con el que se alegra, y no nada más eso, soportándonos los unos a los otros. Y no es motivo de este estudio, pero cuando yo estudié la palabra soportar, ¿saben qué es? Les voy a decir qué es. Pon las manos extendidas, ven para acá, pon las manos extendidas, como si me fueras a agarrar, y ahora yo me voy a soltar. ¿Sí ven? Eso es literalmente soportarme, agarrarme, darme chance. Y entonces, detrás de que yo me suelto, Él justamente lo que está haciendo es soportándome. ¿En qué? En mis debilidades. Y en sus fortalezas Él me soportará. De tal manera que cuando Él esté débil, ahora lo que yo tengo que hacer es soportarlo. Y Él se soportará en mis fortalezas y lo tendré yo que soportar por sus debilidades. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que esta enseñanza al respecto de lo que vienen a ser las 4 especies nos dan una importante lección. Y esa lección es: no todos dentro de la Keilah de Yeshua van a ser como yo quiero que sean. Hace algunos años, que nada más éramos una congregación, yo esperaba el tiempo en el cual el Eterno trajera muchas más congregaciones. Y cuando empezamos a caminar con otras congregaciones, nosotros dándoles el apoyo, empezaron a existir las diferencias. Y muchas veces yo pensaba, ¿por qué yo no me encuentro a alguien que sea como yo y así no voy a tener tantas diferencias? Y ahora que ya no nada más somos Cuernavaca, sino Reynosa, Matamoros, Monterrey y Toluca, ¿saben, mis amados? ¿Cuántas veces me desvelé esta semana por causa de estar atendiendo justamente eso? Las diferencias y los detalles que se encuentran en las congregaciones. Esta semana, al menos 2 veces me desvelé precisamente por estar al teléfono, charlando con los rabinos, explicándoles, mostrándoles. Otro día en la semana yo llegué y me quería dormir porque tenía mucho sueño. Recibí otra llamada y la única que estaba dormida a mi lado era mi esposa, porque yo no me pude nunca dormir.
porque estaba atendiendo nuevamente vía telefónica. Y esto me lleva a la reflexión nuevamente de esta fiesta. Tenemos que aprender justamente de ella para verdaderamente cumplir el objeto que tuvo Yeshua al vernos juntado. Que aprendiéramos a caminar como un cuerpo. Y le decía yo al rabino Ismael Medina, que seguramente estará escuchando esta conferencia en unos días más, y le decía, bueno, pues tú como ciudadano americano tal vez serás diferente a nosotros en nuestra idiosincrasia. Y yo le decía, porque sin duda alguna el mexicano, ¿saben una cosa? No sabemos trabajar en equipo. El mexicano difícilmente se puede complementar con otros. Desde que estamos chicos en la primaria o en la secundaria, díganme si no, o en la preparatoria, iban a hacer un trabajo por equipo y si les tocaba a alguien que no trabajaba, tenían de dos, o que los reprobara o que el otro hiciera el trabajo que el otro no iba a hacer. O ya de plano balconearlo con el maestro y decirle, mira, es que él no trabajó, ¿verdad? Pero cuando la calificación era por equipo, no nos quedaba más que otra cosa: tratar de cargar con aquella persona que no hacía lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque la calificación no las iban a dar parejita a todos. Y déjenme decirles una cosa: como cuerpo de Yeshua Mashiach, la calificación la tenemos parejita a todos. ¿Lo sabían? De tal manera les voy a decir una cosa: que si a mí me va bien, a ustedes les está yendo bien. Y si a ustedes les está yendo bien, a mí me está yendo bien. Pero si a ustedes les está yendo mal, a mí también me tiene que estar yendo mal. Por una sencilla razón: porque somos miembros los unos de los otros, y como tal, si una parte del cuerpo se duele, el resto también se tiene que doler. Y el mismo Rabbi Shaul dice que si una parte tan insignificante, una uña, le está doliendo al cuerpo, todo el cuerpo lo está resintiendo. Y si hoy en día, óiganme bien, si hay alguien en la Keilah que tiene la bendición de X cosa, un trabajo, un aumento, un coche o lo que sea, y no te estás gozando, hay algo que anda mal. Y si hay alguien dentro de la congregación que tiene una problemática, una enfermedad, una angustia, una tristeza o lo que sea, y no estás al pendiente de ello, es que algo anda mal. De ahí que nosotros no nada más tenemos que luchar contra nuestra ignorancia de la Torah, sino también tenemos que luchar con nuestra propia idiosincrasia. Y el objeto precisamente que tenemos en esta festividad, y lo vamos a ver más adelante, es que detrás de recordar cuando el Eterno nos sacó de la tierra de Egipto, es precisamente alegrarnos. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero los momentos de más alegría en su vida, les pregunto yo, ¿los han tenido solos o los han tenido acompañados? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Resulta lo contrario: los momentos más difíciles muchas veces los pasamos solos, debiendo ser que los momentos difíciles igualmente los pasamos acompañados. Pero los momentos bonitos los pasamos acompañados. ¿Por qué? Porque no hay más grande gozo, no hay más grande alegría que poder vivirlo en comunión con los demás. Ahora que vivimos la fiesta de Yom Teruah, que tradicionalmente le denominan Rosh Hashanah, que nos desvelamos por ahí de las 2 de la mañana, nos fuimos bien contentos, ¿verdad? Bien gozosos de haber danzado, y al día siguiente bien cansados de ver. Pero a final de cuentas, ¿por qué nos gozamos? Porque estábamos juntos. De ahí que, hermanos, tenemos que luchar contra una cosa, y esto es contra nuestra propia idiosincrasia. Tenemos que entender que cuando Shaul estrenó su coche, que fue el último, yo lo estrené con él. ¿Amén? Y me gustaba, la última vez que fuimos a México al hospital, y una gran verdad, me subí al coche de mi hermana Marilena y José Luis, un vehículo precioso de marca Audi que llega a México con marca Volkswagen, un Corsair que tienen ellos. Y les decía yo, ay, cuántas ganas tuve de que el Eterno me hubiera permitido haber tenido un Corsair. Y se voltea mi hermana y me dice, pues ahora ya lo tiene.
Y yo dije, Baruch Hashem. Así tenemos que pensar, mis amados. Así tenemos que pensar. Cada día más tenemos que tender justamente a pensar que la alegría de nuestro prójimo es nuestra alegría, que la tristeza de nuestro prójimo es nuestra tristeza, que las bendiciones que se obtienen también son nuestras bendiciones. Y ahora que tenemos en puerta la Hatuná, la boda, Kirushim, decía a nuestros hermanos que ellos lo que querían era que se gozara la congregación juntamente con ellos. Y justamente ahora en la boda tenemos la oportunidad de gozarnos nuevamente. Y durante esta festividad nuevamente tener el privilegio de gozarnos. Así es que tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, ¿saben? Nuestra propia naturaleza egoísta. Y estar viendo, en lugar de por mi bienestar nada más, por el bienestar de nuestro prójimo, mayoritariamente por el bienestar de nuestro hermano. Así es que tenemos mucho por aprender. Ahí mismo en Levítico 23:36, el versículo se divide en dos. Uno, lo que vendría a ser concerniente a la fiesta de Sukkot, y dice la Biblia así en el verso 36 de Levítico 23: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. ¿Cuántos días le pertenecen a la fiesta de Sukkot? 7. Y dice, y el octavo día tendréis santa convocación. Les pregunto yo, ¿cuántos días dura la fiesta de Hag Matzot? La fiesta de los panes sin levadura. 7 días. ¿Y el octavo día qué fiesta es? Es Pesach. Aquí son 7 días de Sukkot. Y justamente, obviamente allá están invertidos. Primero comienza con el primer día de Pesach y después 7 de la fiesta de Hag Matzot, la fiesta de los panes sin levadura. Aquí es al revés. Son 7 días de Sukkot y el octavo se le denomina Shmini Atzeret, que vendría a ser el octavo día, literalmente, ¿no? Shmini Atzeret, el día octavo, precisamente de convocación. El día octavo, tal cual ahí lo dice. Dice, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. En este día, en el día de Shmini Atzeret, después de que ya terminamos nosotros de habitar en la Sukkah, yo reflexionaba y yo decía, después de haber pasado una semana de incomodidad, porque es definitivo, es incómodo estar en la Sukkah, después, al siguiente día de que se termina, el pueblo tiene una santa convocación y se reúne. Y precisamente creo yo que tal y cual como los sabios dicen que el Eterno, después de haber terminado la fiesta, nos quiere retener un día más, a mi juicio, además de esto, el Eterno quiere que convivamos y compartamos la experiencia que vivimos durante estos 7 días. Y sin duda alguna, en el octavo día, todos estaríamos diciendo, oye, ¿te acuerdas cuando aquel no paraba de roncar? ¿Y te acuerdas cómo es que tu hijo chiquito que trajiste estaba pataleando y ya no sabíamos qué hacer con él? Será un día en el que definitivamente el pueblo del Eterno tendrá como objeto el tener un día de convocación para seguir platicando de las cosas del Eterno. En este día, el día de Shmini Atzeret, en Israel igualmente se celebra la fiesta de Simchat Torah. Simchat Torah significa literalmente la alegría de la Torah, que es una fiesta no bíblica, sino tradicional. Y en esta festividad de Simchat Torah es por motivo de que se concluye el ciclo de las Perashot anuales. De ahí que se extrae el Sefer Torah, y con el Sefer Torah se acostumbra a danzar con él. Y no nada más eso, sino además tener el privilegio de casi arrebatarnos el rollo de la Torah para danzar con él. Y esto viene, como lo veremos el próximo Shabbat, y lo viviremos, que sacaremos nuestras manzanas con caramelo, las velas, y podemos danzar y gozarnos en esta fiesta de Simchat Torah. Vamos a ver cómo es que es una importante enseñanza para nuestros hijos, demostrarles que la palabra de Dios, lejos de ser aburrida, es de bendición y de gozo para ellos. Pero esto lo explicaré con más detalle el siguiente Shabbat. ¿Qué es lo que marca la tradición al respecto de la fiesta de Sukkot?
¿Se acuerdan ustedes en el verso 35 del mismo libro de Levítico? Dice la Biblia que el primer día habrá santa convocación. De ahí que el primer día de la fiesta de Sukkot, el día 15 del mes de Tishri, es un día considerado de santa convocación de Shabbat Shabbatón, con las mismas características que tuviera todo sábado. De ahí que si la fiesta hubiera caído en viernes, hubiera caído en domingo, hubiera caído en lunes, todo día de fiesta se da inicio con el encendido de las velas. Y ojo, las mujeres tienen que acostumbrarse que cuando es fiesta, ya bien sea Pesach, Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, las mujeres encienden velas, y si no cae en Shabbat, la veraja, la bendición, se termina diciendo Lehadlik Ner Shel Yom Tov. Y si cae en Shabbat, la mujer deberá de decir Lehadlik Ner Shel Shabbat Be Yom Tov. De ahí que diría que nos permites o que nos mandaste el encendido de las velas de Shabbat y del día bueno, o en el caso que no haya caído en Shabbat, simple y sencillamente las mujeres encenderán las velas diciendo la veraja del Yom Tov. En esta festividad también se acostumbra, al igual que en todas las festividades, decir la veraja que se le conoce como Shehianu, que la vamos a decir nosotros más adelante, y que nos recordará y nos dará el privilegio de decirle al Eterno, gracias por permitirnos llegar con vida hasta este día. Y, por supuesto, les pregunto yo, el octavo día, Shmini Atzeret, ¿ustedes deberán de encender velas? Sí, deberán de encender velas, porque nuevamente es un día de santa convocación. Hay una ceremonia, precisamente, que se hace con el Lulav. Si bien es cierto, se le conoce como Arba Aminim, lo que vendrían a ser las 4 especies, también es común que al conjunto de las 4 especies se le denomine también Lulav, tal y como vendría a ser el Lulav, la rama de lo que vendría a ser de palmera. Entonces, también la tradición, al conjunto de las 4 especies, se le denominaría Lulav. Vamos a hacer más adelante una ceremonia que tiene que ver precisamente con agitar el Lulav, y me encanta el hecho de imaginarme qué significaría el hecho de agitar el Lulav. Me decía un rabino que me hablaba por teléfono, me decía, es que se tienen que agitar tal y como el sacerdote en la iglesia católica agita el incienso. Y yo le decía, pues si quieres verlo, adelante, verlo así, a final de cuentas lo que tienes que hacer es agitarla. Pero reflexionando yo en ello, es una ceremonia que en definitiva el hecho de agitarla tiene que ver no necesariamente con un entendimiento forzoso de lo que significa estarlo agitando, pero yo puedo ver que detrás del agitar esto, ¿se acuerdan ustedes cómo se le denomina aire o viento en hebreo? Ruach. De ahí que el momento de que estamos agitando el Lulav, estamos haciendo viento o aire o ruach, de tal manera que yo lo que podría ver, y esto no es ninguna enseñanza rabínica, sino es una simple reflexión que yo veo, es que detrás de que las 4 especies que están juntas y que cada una de ellas tiene su característica especial, pero al final de cuentas están juntas, es permitirle que el ruaj precisamente se inmiscuya en la vida de estas 4 especies que forman parte de los 4 tipos de hombres o de mujeres que son hijos del Eterno y que tienen, como ya lo he explicado previamente, algunas características que tienen que ver con el conocer la Torá y el hacerla. Asimismo, ustedes saben que la suká, ¿qué es la suká? Es una cabaña tal y cual como la vemos aquí afuera. En esta suká debe de tener algunas características que están legisladas en el tratado del Talmud, conocido también como Sukkot. En este tratado del Talmud se legisla que toda suká no debería de tener cuando menos una longitud o una altura de cuando menos 1 metro, y no podría exceder a 9.4 metros de altura. Esto sí podríamos ver una suká bastante alta. La longitud mínima para poder hacerla debería de ser cuando menos de 70 por 70 centímetros. Y una suká, si bien es cierto, puede tener 4 lados, podría bien tener solamente 3 lados, o sea, esto es 3 paredes,
y no importa, de todos modos sería válida una suká. Una suká nunca debería de estar debajo de un árbol ni de nada que la tapara. De ahí que se convertiría en pasulá, o lo que vendría a ser defectuosa o incorrecta. Entonces toda suká no debería de estar cubierta debajo de nada, ni de ningún techo ni de ningún árbol, porque la condición para llevar a cabo la suká es que, si bien es cierto, las paredes tienen que ser de un material firme de tal manera que el viento no las mueva, podría ser cubierta con madera inclusive, o como la tenemos aquí con plásticos, o decorada como ustedes quieran las paredes, pero el techo tiene que estar cubierto con palmas o con cualquier material natural, ya bien sea ramas, palmas, inclusive madera, pero que tienen que tener una distancia entre sí, con el objeto de que cuando se esté morando o se esté durmiendo sobre ella, se puedan ver por las noches las estrellas del cielo, y con ello recordar precisamente que se está en una morada temporal, y de la cual vamos a bendecir en un rato más. Esta festividad, pasando a lo que vendría a ser ahora la alegría de Sukkot y el Ruach HaKodesh, en esta festividad, apunten por favor Levítico 23:40, Devarim 16:14 y Devarim 16:15. En estos tres pasajes nos ilustra la Torá, Devarim 16:14 y Devarim 16:15. En estos tres pasajes la Torá nos ilustra el hecho de que esta festividad debe de llevar consigo la alegría, el regocijo, tal y como lo había yo enfatizado en los nombres de la fiesta. Y esta festividad, como es una festividad, es un signo de alegría. Recuerden que para ese entonces el Eterno ya nos llevó a poner nuestras peticiones delante de Él al inicio del año. Posteriormente nos llevó a arrepentirnos y a ponernos a cuentas de Él, y a que sea sellado nuestro designio por todo el año, de tal manera que ahora, estando libres, tenemos ya la oportunidad de alegrarnos con Hashem. Y es justamente en esta festividad, la cual también la encontramos en el Brit Hadashah, en el libro de Yohanan, capítulo 7, verso 1. Vamos para allá. Juan, capítulo 7, verso 1. En este pasaje nos encontramos con Yeshua HaMashiach, el rabino Yeshua HaMashiach, justamente con sus talmidim, y estaban próximos a celebrar la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Yohanan 7:1 dice: después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos o Sukkot. ¿Qué pasó después de que estaba cerca la festividad? Verso 8, por favor. Dice: Yeshua se voltea con sus talmidim, con sus estudiantes, y les dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. ¿Cuántos días estaban transcurriendo a lo largo de esta fiesta? 7 días. Y sigue diciendo el verso 3: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y además enseñaba. Aquí la pregunta es: el cuerpo de creyentes cuya corriente doctrinal es la cristiana evangélica, nunca ha enfatizado a lo largo de su historia que se deben de celebrar las fiestas de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos lo único que leen es el Brit Hadashah, y como el Brit Hadashah dice la fiesta de los judíos, dice: bueno, es de los judíos y para mí no es. Sin embargo, he hecho el énfasis en otras ocasiones que el libro de precisamente de Levítico, capítulo 23, cuando comienza diciendo: estas son las fiestas del Eterno. ¿Por qué el Brit Hadashah dice que son de los judíos? Porque obviamente es el pueblo que las celebra. Yeshua, como judío, las celebraba. Pero aquí la reflexión es:
si Yeshua, nuestro rabino, los pasos que él siguió, les pregunto yo, ¿son dignos de seguir? Y la respuesta tendría que ser sí. Por lo tanto, si Yeshua celebró la fiesta de Sukkot, luego entonces todos los creyentes en Hashem y en su Mashiach, en su Mesías, deberíamos de celebrar la fiesta de Sukkot. Él es nuestro ejemplo, y si nuestro ejemplo la celebró, nosotros entonces la deberíamos de celebrar. Y también es así que él fue y se metió al Beit HaMikdash, en las cuales le voy a enseñar en la conferencia que voy a compartir más adelante, en donde vamos a abordar un tema trascendental, que es el nacimiento de Yeshua. Y voy a explicar un poquito que parte de la liturgia y de la ceremonia que se llevaba a cabo en el templo es que curiosamente todos los Kohanim, todas las órdenes o los grupos por familias que se habían agrupado de los sacerdotes tenían una parte activa dentro de lo que vendría a ser las festividades bíblicas. Y en esta festividad justamente los sacerdotes, tomando las ramas de sauce, se distribuían estratégicamente por las entradas al Santo Templo y hacían una ceremonia litúrgica bastante bonita. Y bueno, Yeshua entró hasta el templo y no se conformaba, sino que entraba y además enseñaba. Apunten por favor nada más Levítico 23:41, y es importante anotar Levítico 23:41, Vaikra, porque si alguien se atreviera a decir, ya no debemos de celebrar esas fiestas, lo importante es que tengan un capítulo y un versículo para decir, ¿por qué ya no? Y si hay alguien que tuviera ese capítulo y versículo para decirnos y demostrarnos cómo es que la misma Biblia dice que ya no las debemos de celebrar, entonces le deberíamos de hacer caso. Sin embargo, en la Escritura en ningún lugar dice que ya no se deben de celebrar las fiestas, sino al contrario. En el verso 41 de Levítico 23 dice, y le haréis fiesta a Hashem por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. De tal manera que estatuto perpetuo significa para siempre, en tanto esas generaciones vivieran. Inclusive en los tiempos de Mashiach, según el libro de Zacarías, dice la Biblia que de todas las naciones del mundo deberán de subir precisamente para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y es que ahorita estaba reflexionando en algo que les voy a enseñar yo más adelante, y es que qué tremendo. Vean esto, el papá de Yohanan HaMadri, ¿cómo se llama? Zacarías. Voy a compartir más adelante y voy a dar los argumentos que lo más probable es que Yohanan HaMadri, Juan el Bautista, ¿saben cuándo haya nacido? En una festividad que más adelante voy a explicar. Pero curiosamente, Zacarías, justamente el profeta como tal, habla acerca de la festividad, y luego nos encontramos a Yohanan HaMadri en una liga que vamos a hacer muy interesante y que voy a tener que explicar precisamente más adelante. Verso 37 de Juan 7, Yohanan 7:37, ¿ya lo tienen? Yohanan 7:37, en este capítulo dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, les pregunto, ¿cuál es el último y gran día de la fiesta? ¿El octavo o el séptimo? Otra vez, ¿cuál es el último gran día de la fiesta? ¿El séptimo o el octavo? Por supuesto que tiene que ser el séptimo, porque estamos hablando de la fiesta de Sukkot. El día octavo es en sí mismo una festividad independiente. Entonces, el último y gran día de la fiesta se le conoce como Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. En este día, en el día de Hoshana Rabbah, se acostumbraba, entre otras cosas, darle vueltas al altar. Durante todos los días de la fiesta de Sukkot, había una peregrinación de tal manera que se le daban vueltas al altar, pero solamente era una. Y el último día, en el día de Hoshana Rabbah, se le daban 7 vueltas a lo que era el altar. Por eso es que hoy en día parte de la tradición es que hay que darle 7 vueltas, ahora ya no al altar, sino a la bimá, al púlpito, el lugar donde se comparte, haciendo alusión a aquellos días en los cuales, en los tiempos bíblicos,
se llevaba a cabo esta festividad de Hoshana Rabbah. Y asimismo hay una libación de aguas, y es importante porque en el último día de la fiesta, cuando hay también libación de las aguas, en las cuales se tomaba una jarra de oro, se iba al estanque de Silo, se tomaba agua y se llevaba al altar y ahí se derramaba, es el día en el cual existía un sumo gozo, por cuanto se iba a concluir la fiesta y era el último día. Todo el pueblo de Hashem estaba danzando, gozándose. Dicen por ahí la tradición que el mismo rabino Hillel, tomando algunas antorchas encendidas a lo largo del Beit HaMikdash, hacían malabares con ella y danzaba. ¿Se imaginan ver ese espectáculo? Qué tremendo, ¿no? Hace rato que estaba yo hablando con el rabino Ismael Dávila y estábamos viendo algunos detalles de la boda que vamos a tener allá en Veda Derech, en Matamoros, en el mes de diciembre. Estábamos platicando acerca de los detalles y como él es muy bromista me dice, ¿y qué vamos a hacer al respecto de la danza? ¿Tú vas a danzar? Y le digo, sí, yo voy a danzar. Y como él siguió con la broma, le digo, sí, yo sí voy a danzar. Nada más que por favor tenme preparadas unas antorchas porque voy a danzar, agitando y haciendo malabares con las antorchas tal y como lo hacía el rabino Hillel. Y estaba él a su lado tenía a los novios que se van a casar y se voltea y les dice, el rabino Mijael tiene una danza preparada para ustedes. Yo me estaba riendo y le digo, ya ves, en tu broma estabas cayendo. Pero esto que les platico era algo que se llevaba a cabo en el Santo Templo. Imagínense ustedes ver ese espectáculo, uno de los rabinos más reconocidos. Ustedes han visto en las esquinas de la Ciudad de México cuando están haciendo algunos malabares con fuego. Bueno, pues imagínense que estaban haciendo eso, pero dentro de un lugar santo, el Beit HaMikdash, gozándose. Y vean el verso 37 de Yohanan, capítulo 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz. ¿Qué quiso decir alzó la voz? Y gritando. Les pregunto yo, ¿por qué tuvo que gritar? Había tal alboroto concerniente a la fiesta que lo que tuvo que decir es ¡eh! Si alguno tiene fe, venga a mí y vea. Y continuó diciendo, el que cree en mí, como escrito, de su interior correrán, ¿qué dice ahí? Correrán ríos de agua viva. ¿Y qué más sigue diciendo? Y esto dijo del Ruaj, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido glorificado. Ahora, imagínense esto bien, por favor. Están en una festividad en los cuales tienen una lulá, lo están agitando, y yo les decía que al momento en que lo están agitando, el Ruaj está presente, inmiscuyéndose en la vida de las 4 especies. Y no nada más eso, sino que el mismo Yeshua, al ver la alegría que todos ellos tenían, les dijo algo muy sencillo. Si quieren tener todavía aún más gozo, ¿qué? Vengan a mí y beban, y de su interior correrán, ¿qué dice la Escritura? Ríos de agua viva. Vamos al libro de Salmos, capítulo 126. Teilim 126. ¿Qué dice? Cuando Hashem hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, ¿qué? Se llenará de risa. Ustedes se imaginan la alegría y el gozo que es estar en la presencia de todo el pueblo de Hashem, gozándose y deleitándose por lo que Él les está permitiendo disfrutar. Y en medio de ese gozo y de esa alegría les dice, de su interior todavía correrán ríos de agua viva, dando a entender que todavía existía aún un mayor gozo, una mayor alegría. ¿Amén? Amén. Muchas veces cuando llego en las noches me gusta tomar la sección de la risa, remedio infalible de la revista esta llamada Selecciones, y me gusta leer porque pues es un momento en el cual puedes alegrarte de las cosas chuscas que cuentan.
Y después de que, y me gusta porque tomo mis elecciones, mi esposa está a mi lado y me pongo a contarle los chistes. Y después yo me estoy muriendo de risa y me acompaña mi esposa precisamente a reírse. Pero esta risa y este gozo en realidad nada tiene que ver con el gozo en el Ruaj. Nada tiene que ver con el gozo en el Ruaj. Y aquellos que han podido experimentar alguna vez la risa o el gozo en el Espíritu Santo, es una bendición que puede experimentar y que el Eterno tiene preparados, y tal y como dice la Escritura, entonces nuestra boca se llenará de risa. Amén. Entonces, en toda esta festividad, ya para terminar, si se fijan, está inmersa de la voluntad del Eterno al respecto de lo que quiere para nosotros, de ese recordatorio constante, de estar dando gracias por toda bendición recibida, de que su Ruach HaKodesh será derramado en nosotros, de que su Espíritu Santo nos llevará y nos llenará de alegría, tal y como está prometido en esta festividad. Y no nada más eso. Veamos por penúltimo versículo, Apocalipsis 21:3, Revelaciones 21:3. En el griego, la palabra correspondiente para azúcar es el vocablo griego skine, que también lo podríamos leer como skene. Y esta palabra griega skine sería el equivalente de la palabra azúcar. Ahora vean lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo. He aquí, ¿qué dice ahí? La azúcar de Hashem con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se acuerdan de los anteriores estudios cuando yo les decía que proféticamente, cuando el pueblo del Eterno esté reunido con Él y haya pasado el juicio, moraremos precisamente en esas moradas celestiales, de las cuales Yeshua en Yohanan capítulo 14 verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y a dónde nos va a preparar lugar? En la azúcar de Hashem. Amén. Entonces, dispongamos nuestro corazón para que durante toda esta semana, hasta concluir con la fiesta de la próxima semana de Shmini Atzeret, juntamente con Simchat Torah, tengamos la oportunidad de deleitarnos y de esperar que verdaderamente durante estos días seamos como niños, y como niños nos divirtamos, y como niños nos riamos, y como niños nos gocemos, y como niños tengamos la oportunidad de decirle a nuestra cara que verdaderamente estar con el Eterno es estar en constante alegría y gozo. Pues que el Eterno tenga bien durante esta semana bendecirnos con su presencia. Baruch Hashem. Y a todos los que nos escuchan a partir de esta enseñanza desde la sinagoga Bet Derech en Cuernavaca, Morelos, los bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Chag Sameach. Feliz fiesta. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.